Muy buenos días, Luis, buenos días para todos y todas del otro lado, y en esta nueva tertulia que va a ser un mano a mano con nuestra compañera Manuela Muti, que está al teléfono, y vamos a estar conversando con ella en los próximos minutos. Un saludo también a Susi Pecoy y también a Patricia Soria, que se excusaron no poder estar por algunos temitas personales, pero ya van a estar en la próxima, que haremos seguramente en pocos días. 18 grados hay aquí en Montevideo, y habría que preguntarle a Manuela cuántos grados hay allí en Salto. Muy buenos días, Manuela. Bueno, muy buenos días. La verdad que también con un día precioso. Y bueno, ya habiendo concluido una parte de la etapa electoral, era importante, ¿no?, poder sentarnos a conversar, a reflexionar en esta tertulia que creo que se ha acostumbrado a analizar los temas políticos de actualidad, que tienen que ver con la participación de la mujer, que tienen que ver con los temas que están, los proyectos de ley que están sobre la mesa, y también las cuestiones sociales, ¿no? Entonces, la verdad que un gusto otra vez estar sumándome a esta tertulia, y desde el teléfono, pero bueno, la verdad que sintiéndome muy presente. Seguro que sí, siempre estamos construyendo un poquito más esta tertulia feminista que hacemos desde ya hace un buen tiempo, junto con Patricia, Susi y Manuela. En este caso, además de conversar sobre lo que nos dejó las elecciones del 27 de octubre, por supuesto, saber un poquito la realidad, hoy queremos también centrarnos en una campaña feminista que se está realizando y viralizándose, porque volvió a bajar la representatividad en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Lo habíamos conversado con Nikki Johnson, politóloga y especialista en estos temas, ya hace algunas semanas antes de las elecciones justamente, y que hablaba de una preocupación. Bueno, preocupación realmente porque, por ejemplo, para citar algunas cifras reales y alarmantes según esta campaña feminista, un total de 99 representantes en la Cámara de Diputados, 80 son varones y 19 mujeres blancas. Después, si vamos hacia la Cámara de Senadores... Eres blanca, aclara que no es del Partido Nacional, ¿no? Ahí va, no hay como representación. Exactamente, porque, bueno, en el Senado sí tenemos 8 senadoras, y en este caso 5 son mujeres del Frente Amplio, 2 por el Partido Nacional, una de ellas afro-uruguaya, Gloria Rodríguez, y una por el Partido Cabildo Abierto. Estas últimas 3 también defensoras de posiciones antiderechos, y perdieron la banca algunas destacadas defensoras por los derechos humanos como Mónica Xavier y Constanza Moreira, que bueno, es fundamental también estar conscientes sobre el electorado, porque un tema importante, y pasando algunas cifras, Nikki Johnson en su momento habíamos estado conversando sobre algunas encuestas que se habían realizado el año pasado y que hablaban de un porcentaje bastante alto de personas que querían mujeres en el Parlamento, sí, pero que no se vio reflejado eso justamente en la votación. Por ejemplo, un 73% de las personas encuestadas en esta encuesta que hago referencia de ONU Mujeres dijo que le gustaría una forma presidencial paritaria, un 66% consideró que debería haber más mujeres legisladoras, y el 57% respondió que tendría que haber más mujeres ministras. Esto para hacer un pantallazo y preguntarle a Manuela sobre su opinión. Sí, lo que pienso sobre el tema también, que tiene que ver con un tema interno, inclusive de los partidos políticos, no solo de lo que la gente vota, ¿no? Tiene que ver también con la oferta electoral que después la gente tiene para elegir. Porque una de las cosas que tuvimos que batallar mucho, y que lo hablamos en la tertulia muchas veces, es el tema de que las mujeres que ocupan listas, ¿verdad?, con esto del tema de las cuotas, ¿no?, que siempre lo hacen desde la participación como suplentes, ¿no?, y que pocas veces están encabezando las listas de sus partidos políticos,
y que realmente el encabezar las listas es lo que genera la posibilidad de que las mujeres salgan electas, ¿no? Yo que sé, en el departamento de Salto, por ejemplo, Sí. el que una mujer encabece la lista es fundamental para que pueda ser electa. ¿Por qué? Porque hay pocos diputados por departamento. Y en el caso de Montevideo, ¿no? También otra de las cosas que se ha dado es que las mujeres, para respetar la cuota, las ponen muchas veces de suplentes, ¿verdad? Son hombres los que encabezan esas listas. Lo mismo pasó en el Senado, ¿no? Senados encabezados en su mayoría por varones, ¿verdad? Inclusive en muchos casos su primer suplente también es un varón, ¿no? Que eso es lo que estuve viendo también, que tenemos mujeres que tienen suplentes varones y después varones que tienen suplentes varones y después recién la segunda suplente es mujer. Entonces esta configuración a la hora del armado de las listas, ¿no? Sigue siendo a la interna de los partidos políticos un lugar donde las mujeres debemos dar batalla, ¿no? Porque no solo tiene que ver con el participar de la política, sino también poder participar de los lugares de decisión. Entonces, en la mayoría de las organizaciones hoy somos tantas mujeres como varones participando. Ahora el tema es en los lugares de decisión cuántas mujeres hay, ¿no? Exacto. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de las mujeres? ¿Es un tema de los hombres? ¿Cómo lo valoras? Y yo creo que eso se llama patriarcado. Lo quería escuchar de tu boca. Eso se llama patriarcado. Yo creo que es una construcción cultural, una construcción política, es una construcción de dominio, ¿no? Que es una forma de ejercer el poder, ¿no? Inclusive que nos acostumbraba que las mujeres nos habituemos a que quien ejerce el poder sea hombre. Hablábamos inclusive de los actos políticos, por ejemplo, que una mujer, una persona está acostumbrada a que en un acto un hombre levante la voz, claro, ¿verdad? Y cuando levanta la voz un hombre de un acto político es un síntoma de virilidad, es un síntoma de un tipo que se las trae todas y que genera confianza, ¿no? Porque está preparado para conducir. Pero cuando una mujer levanta la voz en un acto es una loca histérica, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver también con cómo nosotros vamos construyendo culturalmente la forma de participar de la mujer, cómo nosotros nos visualizamos, cómo nosotros no nos acostumbramos a escuchar nuestra propia voz y cómo inclusive nos generamos algunos autoboicotes entre nosotras mismas, ¿no? Porque sea, la mujer entonces para poder participar en política y hablar tiene que ser suave, tiene que ser delicada, tiene que ser mujer, y cuando te critican es porque sos poco femenina, ¿no? Claro. ¿No? Entonces te dicen, yo creo que en eso hay mucho para discutir, y bueno, y son cosas que nos dificultan a la hora de hacernos valer, ¿no? En la política, que es que las mismas mujeres a veces somos las que nos ponemos la traba, ¿no? Nos autoboicoteamos, decís. Nos autoboicoteamos. Y en este nuevo escenario, donde hablamos de 8 mujeres en el Senado y 19 mujeres en la Cámara de Diputados, ¿cómo visualizás de aquí a 5 años qué tendrían que hacer estas mujeres para sacar adelante un montón de leyes que nos benefician? ¿Habría que haber más negociación? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que habría que haber más negociación, sin duda, que tiene que ver con el avance con la batalla que venimos dando, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de conciencia en la población, en la gente. También tiene que ver con una batalla a las internas de los partidos políticos, pero también tiene que ver con el tema de que después logremos tener a los hombres como aliados, claro, ¿verdad? Que son con quienes vamos a tener que negociar durante estos años para que ellos también visualicen nuestra ausencia en algunos espacios, ¿no?
los necesitamos como aliados para empezar a transformar estas cosas en materia de ley. No pudimos sacar la paridad la vez pasada. Yo creo que esto nuevamente pone a las claras que nosotros necesitamos una ley que establezca la paridad, ¿no? Al menos en las listas, y ir tratando de transformar esto, ¿no? Parece que ese es uno de los sentidos. La verdad que da algunas visiones políticas también que llegan al Parlamento, de mujeres y de hombres, que son absolutamente contrarios a esta postura. Realmente yo creo que hoy en este Parlamento, como quedó configurado, tenemos más problemas que, o sea, ojalá me equivoque, pero está muy complicado, ¿no?, poder llegar a esos acuerdos. Que tenemos un Parlamento que tiene algunas figuras ahí que claramente son opuestas a esta visión. Y algunas figuras que no están, que fueron muy importantes en estos procesos. Algunas figuras que fueron muy importantes en este proceso, que son mujeres que dieron muchas batallas, y que tienen un nivel de autoridad que, bueno, que ahora tendremos que ver cómo capitalizamos eso, ¿no? Cómo capitalizamos desde otro lugar, las feministas, desde las organizaciones sociales a estas compañeras, ¿no? Y desde otros tipos de lugar. Pero sí, la verdad que tenemos ausencias que son importantes en materia de avance, de participación de la mujer, y tenemos presencias que son preocupantes, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer entonces de las organizaciones sociales? ¿Estar más movilizadas? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que desde las organizaciones sociales, y con este tema en particular, desde las organizaciones políticas, ¿no? Hoy creo que una de las cosas que también en las cuales tenemos que reforzar es en los ámbitos de dirección política de cada partido político, reforzar la participación y exigirlo, ¿no? Porque bueno, si no, otra vez vamos a morir en la orilla, ¿no? Bien. Seguramente sigamos conversando de este tema porque ya quedó configurado el Senado y la Cámara de Diputados de esta manera, seguramente con Patricia y con Susi, pero ya que estamos en línea, como diputada del Frente Amplio, es importantísimo que respondas qué te dejó el 27 de octubre en el escenario ya como Frente Amplista, como feminista, como diputada, esa visualización que vos haces, esa valoración. Bueno, el 27 de octubre, primero que en nuestro caso nosotros repetimos la banca, o sea que esto es un cambio en nuestro posicionamiento en el departamento de Salto, ¿no? Es más, pasamos de tener 3 mujeres en la banca a tener 3 varones, o sea, tenemos un varón por el Frente Amplio, tenemos un varón por Cabildo Abierto, ¿verdad? Y un varón por el Partido Colorado, y eso, y bueno, inclusive los 3 con miradas muy particulares sobre el feminismo, y digo, no solo 2, sino los 3 con miradas particulares sobre el feminismo. Acordémonos que el hermano del diputado del Frente Amplio, que es Andrés Lima, que era Andrés Lima en su momento, fue quien votó en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? En su momento como Frente Amplista, y bueno, hoy está su hermano con visiones muy similares por el Frente Amplio al frente de la banca del departamento de Salto. Después tenemos a Paco Esteves por el Partido Colorado, que tiene una visión que dista mucho de lo que es el feminismo, y después tenemos también al diputado de Cabildo Abierto, que ya sabemos lo que piensa perfectamente Cabildo Abierto, ¿verdad? Y que va para arrasar los derechos conquistados en materia de género y de diversidad. O sea que para nosotros pasamos de tener 3 mujeres, las 3 realmente que nos definíamos muy afines y en mi caso feminista, Cecilia Guilluf también, Catalina Correa, a tener un cambio, un viraje en la visión de este tema en particular, ¿no? Y bueno, en mi caso voy a estar
desde el Senado, junto con Sandra Lazo, que voy a estar integrando el Senado, ¿no? Desde la suplencia del Senado somos dos mujeres del interior que vamos a estar tratando de llevar adelante Bien. cuestiones que tengan que ver sobre todo con el interior del país, como para no perder presencia y tratar y este tema va a ser un tema central. Pero lo que nos dejó esta elección, primero fue un parlamento que va a ser muy complicado, muy difícil, ¿no? A mi entender, en el caso de que gane el Partido Nacional, vamos a tener una situación bastante compleja, ¿no? Porque para poder gobernar con mayorías parlamentarias van a necesitar hacer algunos acuerdos entre personas que son muy distintas y que tienen programas muy distintos, ¿no? Entonces, hoy quien elija esa opción no tiene certezas en materia de programas, a mi juicio. Sí. ¿No? Porque van a tener que negociar cuestiones que son muy distantes, ¿no? Nosotros lo vimos en la campaña, la diferencia entre Calvi y la diferencia entre la calle Pou y bueno, ya la diferencia entre Manini y Ríos, ¿no? O sea, son muy distintas y bueno, y el Frente Amplio que ya lo sabemos. Para quien asuma la presidencia de la República, si es el Frente Amplio, también va a ser complejo. Es un parlamento que va a exigir la negociación entre visiones muy distintas. Ya saben cuál es mi filiación política, o sea, qué es lo que pienso, y ojalá podamos, la gente nos vuelva a elegir para poder seguir transformando estas cosas, ¿no? Y sobre todo que no se barra con una agenda de derechos que creo que como partido político nos hemos comprometido fuertemente y hemos impulsado durante estos 15 años, ¿no? Bien. ¿Y por qué la gente tiene que elegir el proyecto del Frente Amplio y a Daniel Martínez como presidente? Misma pregunta que se la voy a hacer a Susi para que elijan justamente a Luis Lacalle Pou cuando podamos tener las dos visiones antes de las elecciones seguramente, pero ahora, Manu, es la pregunta para vos. Bueno, yo creo que acá hay dos proyectos de país que están enfrentados. Un proyecto de país que plantea en el cual venimos desarrollándonos económicamente hace 15 años, ¿no? Y desarrollándonos con inclusión social, con equidad, a pesar de que tenemos un montón de problemas, ¿no? En materia de desempleo en algunos casos, pero sí hemos creado más empleo y hemos generado mejor distribución, y no lo digo yo, lo dicen las gráficas de los organismos internacionales, ¿no? Que somos uno de los países con menos corrupción de América Latina, con mayor distribución en materia social y con una agenda amplia de derechos, que hemos logrado aumentar la matrícula universitaria, que hemos logrado aumentar la matrícula en secundaria, en UTU. O sea que hemos logrado transformaciones que tienen que ver con la democratización del país, con el acceso y con la equidad. Y por el otro lado tenemos un modelo que plantea que es el modelo de la década del 90, ¿no? Que nos está planteando, sí, desarrollo. En la década del 90 nos desarrollamos, crecimos como país, pero sin embargo no se distribuyó, ¿no? No se distribuyó, tuvimos desempleo, un gran desempleo. En el departamento de Salto, por ejemplo, se terminó cerrando el espinillar, ¿no? El ingenio azucarero. Sí. Y bueno, y el cierre del espinillar dejó un tendal de trabajadores desocupados, y bueno, y tuvimos al padre que nos hice candidatea diciendo que en Salto prefería que planten margaritas a que planten caña de azúcar de vuelta, ¿no? O sea que, y bueno, cuando Lacalle Pou nos dice en una entrevista que la fruta no cae muy lejos del árbol, o sea que va a hacer lo mismo, ¿no? La verdad a mí me preocupa, y cuando en un programa del Partido Nacional lo que me están diciendo es que van por la no participación de los docentes en la educación, ¿no? En el gobierno de la educación, en el CODICEN, yo que soy docente me preocupo. Para mí la política educativa, la voz de los docentes es fundamental en la política educativa, una voz con votos, ¿verdad? Entonces cuando van por ese derecho que hemos adquirido los docentes durante muchos años,
a mí me preocupa porque eso marca una política educativa que es de gobierno y no de Estado, ¿no? Y bueno, cuando los representantes en materia de educación van a ser solo del gobierno, cambia el gobierno y cambia la política educativa. Y yo apuesto a una política de Estado en materia de educación. Y bueno, y después me preocupa también el tema de que se le quite el monopolio a ANCAP, ¿no? Eso para quienes somos del interior y bueno, para todo el que consume y todo el que produce, eso también es un problema porque no, en el caso, por ejemplo, de Salto, nosotros, el Estado ha intervenido en la regulación del precio del combustible cada vez que en la frontera está más barato del otro lado. Y bueno, si nosotros perdemos el monopolio del combustible, ¿cómo vamos a hacer ese tipo de medidas, no? Esas medidas diferenciales que permiten que el Estado uruguayo no pierda plata. Y bueno, y también corremos riesgo de que ANCAP hoy, que está cerrando con superávit, porque fue el informe que dio ANCAP el otro día, que es una de las empresas que está cerrando con más superávit, a pesar de todo el palo que se le dio, ¿no? Que hoy me plantees que le vas a quitar el monopolio cuando algo está marchando bien, para mí es preocupante. Bien. Por ejemplo. Y bueno, yo creo que claramente hay dos modelos de país distintos y que son fácilmente contrastables. Y bueno, yo fui niña en la década del 90, ¿no? Y vi las consecuencias de esa política neoliberal en materia económica, de apertura, de intento de venta de las empresas públicas, y la verdad que hacia eso no quiero volver. Quedó clarísimo, Manuela, entonces, y vamos a seguir conversando de cara a lo que se viene para el 24 de noviembre. Como siempre, es un gusto conversar con una compañera como vos. Ya estaremos las 4 en esta tertulia junto a Susi Pecoy y Patricia Soria, que le mandamos un gran abrazo. Manuela Muti. Un abrazo. Vida, está muy bueno y la tertulia con las visiones distintas que tenemos, ¿no? Porque bueno, tenemos visiones muy encontradas en algunos temas, pero también muy distintas en otros. Pero bueno, está bueno que este espacio democrático nos permita a todos plantear nuestras diferentes visiones desde un lugar amable y desde la discrepancia sana, ¿no? Seguramente la podemos hacer antes del 24 de noviembre, siempre un espacio de sororidad como hacemos las 4 en esta tertulia. Un beso muy grande y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, un abrazo. Un abrazo a todos y a todos que están escuchando. Nos reencontramos, Luis, el próximo miércoles, entonces. Nos reencontramos el próximo miércoles. Muchas gracias y una alegría siempre estar con Andrea Camarano.